Hola, a continuación daremos a conocer el sistema de numeración desarrollado en Mesopotamia. Los integrantes de este grupo son Fernanda Cárdenas, Patricia Cárdenas, Víctor Cárdenas y Sergio Cárcamo, quien les habla. Bueno, comenzaré dando una pequeña introducción de lo que va a tratar esta presentación. Primeramente, explicaremos cómo el sistema de numeración desarrollado en Mesopotamia es muy importante históricamente. Daremos a conocer también una pequeña simplificación de sus principales características, su simbología y algunos de los datos más fundamentales. Para comenzar, Mesopotamia viene del significado de entre dos ríos, los cuales son los ríos Eufrates y Tigris, ubicados en Asia. En la antigüedad, Mesopotamia se dividía en Babilonia y Asiria. Cabe destacar también que algunos de los pueblos de Mesopotamia lograron grandes avances para la humanidad, como lo fue la escritura cuneiforme, el sistema de numeración sexagesimal, la astronomía y los códigos de leyes. También se cree que la rueda, el arado y la vela nacieron en Mesopotamia gracias a las culturas antiguas que habitaban ahí. Cuando hablamos de la historia de Mesopotamia, se hace referencia a la civilización más antigua de ese territorio, en el periodo comprendido entre la prehistoria y el final del último imperio, el llamado neobabilónico o caldeo. Cabe decir también que es el lugar donde se tiene registro de los primeros documentos escritos con contenidos importantes, recuperados aproximadamente en los años 3000 a.C., tanto en Egipto como en Mesopotamia. Características principales de la numeración mesopotámica. Alrededor del año 3500 a.C., se empezó a perfilar una escritura pictográfica entre los sumerios, como se les llamó a los habitantes de la zona sur de Mesopotamia. Poco a poco, los signos pictográficos fueron bajando en número y haciéndose más simples, hasta que evolucionaron a signos abstractos en forma de cuña, los que se realizaban en tablillas blandas de arcilla que después se secaban en hornos o al sol, debido a que en este sector del mundo el sol tenía gran intensidad. En la época llamada Paleosumeria protodinástica o presargónica, se implantó el sistema de numeración sumerio, que era un sistema proporcional de base mixta, decimal y sexagesimal. El sistema de escritura sumerio fue acumulando signos cuneiformes verticales hasta el número 9 y signos cuneiforme horizontal para 10 unidades y uno o más signos cuneiformes horizontales y los correspondientes verticales para expresar los números entre 10 y 59, y posteriormente otro signo cuneiforme vertical para el número 60 con un valor posicional según el lugar ocupado por este signo en el conjunto general de la representación del número. Esto se dará a conocer gráficamente en la diapositiva siguiente. Como dije anteriormente, utilizaban una base 60 o sexagesimal en la cual utilizaban 12 falanges de una mano y 5 dedos de la otra mano. Se utilizaba la base 60 ya que esta es divisible por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 y 30. En la actualidad, esta base también se utiliza para medir el tiempo en horas, minutos y segundos. A continuación, mostraré los símbolos utilizados. Como se ve en la imagen, una cuña vertical representa el número 1, y así sucesivamente hasta llegar a las 9 cuñas, donde cambia a la cuña horizontal. Entre el 10 y el 19 es una cuña horizontal a la izquierda y la cantidad que corresponde de cuñas verticales a la derecha. Y así en los números posteriores hasta el 59, donde se vuelve a comenzar, pero esta vez se separan para hacer notar que el número escrito es mayor que 60, aunque como dato curioso, habían veces en que también olvidaban a qué número se referían cuando ya había pasado mucho tiempo desde su escritura. El sistema utilizado en Mesopotamia tiene como ventaja que, en comparación a otros sistemas de la época, este permitió un mayor desarrollo en otras áreas de la matemática, como el álgebra, geometría y en los propios números, llegando incluso a resolver ecuaciones de segundo o tercer grado y sistemas de ecuaciones. Por otra parte, se podía representar valores fraccionarios y se rescata la facilidad de representar valores muy grandes y muy pequeños. Como desventaja, cabe mencionar que podía existir una confusión en la escritura de ciertos números, ya que se utilizaba el mismo símbolo. Un ejemplo de esto es el 1 y el 60. Otra desventaja que también está relacionada con la escritura es que para representar algunos valores se requería dejar espacios entre símbolos, y estos no eran estándar, por lo que el espacio dependía de quien escribiera, pudiendo provocar una confusión en quien quisiera leerlos. Por último, pese a que sí era cómodo en comparación a otros sistemas, este posee una gran cantidad de símbolos necesarios para su escritura, lo que dificultaba su uso. Esta es una imagen de la escritura real en esos tiempos.
Bueno, ahora para seguir les vamos a presentar algunos datos curiosos respecto al sistema de numeración en Mesopotamia. El primero de ellos es la geometría en Mesopotamia. La geometría en Mesopotamia estuvo menos desarrollada que el cálculo aritmético y algebraico. No obstante, las figuras geométricas fueron utilizadas por los escribas asirios y babilónicos en cuanto tenían un sentido para utilizarlas, como por ejemplo superficies de tierra, volúmenes de aguas, etc. Aunque una de sus características que tenían era que sus aproximaciones no eran siempre exactas, ya que al ser dibujadas claramente éstas no daban un resultado exacto, pero sí muy cercano a lo que ellos necesitaban. Otro dato interesante son las ecuaciones lineales algebraicas en la época babilónica. Los escribas mesopotamios iniciaron el álgebra y la geometría durante la primera época del Imperio Babilónico. Se han encontrado tablillas con escrituras cuneiformes que contienen la resolución de ecuaciones de una manera fácil y concreta. Se puede decir que para la actualidad son simples ejercicios de básica, pero para aquella época eran ejercicios con los cuales realizaban sus cuentas para poder realizar sus transacciones de comercio. Uno de los ejemplos puede ser la aplicación de estos en préstamos, intereses y repartos proporcionales, algo muy sencillo de resolver en la actualidad, pero para aquella época eran de gran trabajo realizarlos. Para ir finalizando, vamos a dar un dato curioso sobre las relaciones trigonométricas, el cual consiste en que los escribas babilónicos conocían las relaciones entre cateto y hipotenusa en los triángulos rectángulos varios siglos antes de que fueran considerados por los matemáticos pitágoras griegos. Se han encontrado pruebas que están en la Universidad de Columbia, las cuales están en una tablilla de Plimpton. Se puede decir que la cultura mesopotamia sin duda ha sido un gran descubrimiento para la humanidad, en especial en las áreas de la ciencia, astronomía y matemática, destacando en esta última con muchos inventos y sistemas de numeraciones que para la época eran muy ingeniosos, como por ejemplo el hecho de que hace miles de años antes de Cristo ya dieran indicio de las matemáticas, resolviendo cálculos con pequeñas piedras. Así, estos fueron perfeccionándose cada vez más hasta llegar a tener su propio sistema de numeración. En resumen, la civilización babilónica y su sistema de numeración fueron un gran avance para todas las épocas y más en la actualidad, ya que mucho de lo que hoy se sabe es gracias a las investigaciones realizadas a las primeras culturas existentes, con el fin de aprender y saber más acerca de nuestros antepasados.